Vale, pues yo no me retraso más. Bueno, simplemente darle las gracias a Araceli, a Adelaida por haberme permitido estar aquí. La verdad es que yo me hubiera encantado que esto hubiera sido presencialmente, a pesar de que tengo muy buenos amigos en la Universidad de Salamanca. Solo he estado allí circunstancialmente, así que espero, bueno, en el pecado llevo la penitencia, debo decirlo, pero bueno, espero que esta situación pueda solucionarse pronto. Bueno, yo os voy a hablar de la línea de investigación en la que trabajo, no solamente yo, sino con un gran equipo de personas aquí en la misma Autónoma de Madrid, con el profesor, eh, perdón, nada, con el profesor Javier Del Hoyo, en un proyecto dirigido desde la Universidad de Sevilla por la profesora Concha Fernández. Hoy trabajamos en la edición de textos epigráficos latinos de manera más específica en un tipo muy especial de textos que son los textos compuestos en verso, los llamados página epigráfica. Está ya para salir, esperemos que muy pronto, después de varios años de correcciones y de espera, el primer volumen del Corpus Inscriptionum Latinarum, que estará dedicado de manera monográfica a estas inscripciones, el volumen 18, cuyo fascículo 2 estará dedicado a las inscripciones de Hispania, y actualmente hemos extendido nuestro trabajo también a las tres Galias. En lo que a mí respecta, y voy a poner ejemplos de estas dos territorios hoy, yo trabajo ahora, actualmente en la corrección de algunas inscripciones en verso de época visigoda y de inscripciones del sur de la Galia, específicamente de la Galia Narbonense. Me gustaría centrar esta comunicación dentro de las muchas líneas de investigación que desarrollamos en torno a la edición crítica y comentario de textos epigráficos, en torno a dos ideas que circulan de manera frecuente y recurrente entre los colegas que se dedican a la edición de texto epigráfico. La primera es que el contenido transmitido por las inscripciones no es susceptible de corrección, ¿no? En la idea de que el texto ha sido transmitido directamente de la antigüedad, saltándose todas las copias, bueno, todo se ha dicho de paso, porque yo lo que voy a tratar hoy son siempre inscripciones conservadas, no inscripciones transmitidas por vía manuscrita. Pues en este sentido, dado que la inscripción ha sido transmitida, ha llegado hasta nuestros días directamente de la antigüedad y no ha pasado por toda una serie de copias manuscritas, no es susceptible de corrección. El texto que tenemos es el texto que hay y debe ser explicado a partir del propio texto sin admitir ningún tipo de corrección. En este mismo sentido, se permite incluso, circula la segunda idea que me gustaría desmentir hoy, es que la métrica de estas inscripciones es mala. El texto puede vulnerar el esquema métrico sin ningún tipo de problema, porque, bueno, esta es una poesía popular, de gente de dudosa cultura, de dudosa formación, y por lo tanto, bueno, no debemos tener muy en cuenta el esquema métrico, porque cualquier tipo de error está permitido. Máxime cuando se tratan de inscripciones de época tardantigua, ¿no? Donde todo se está desintegrando, el latín, la métrica. Yo creo que estas ideas no son las mejores ni son siempre correctas, pero es verdad que está muy extendida entre los epigrafistas, incluso entre los filólogos que nos dedicamos a la epigrafía. No quiero voy a tratar sobre tres inscripciones en las que voy a proponer una serie de cambios, ¿no? Intentando demostrar que esto no es necesariamente así. No quiere decir que mi postura respecto a la corrección, a la edición de textos epigráficos sea siempre esta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, he reunido tres ejemplos, ¿no? Precisamente que creo que son significativos al respecto, que son claros en lo que toca a la necesidad de editar, de que un editor aporte correcciones al texto. Bueno, voy a pasar al primer ejemplo. El primer ejemplo que les voy a poner es el de una descripción que conservamos encastrada en el muro de una iglesia de Saint-Jean-de-Bournay. Es un municipio francés que está muy cerquita de Lyon, unos 50 kilómetros al sur de Lyon, unos 20 kilómetros al este de la ciudad de Viena. Esto es importante, que vamos a hablar de esta ciudad de Viena un poco más adelante. Es un texto muy bonito, plagado, ahora lo vamos a ver, de formas vulgares, sobre todo en lo que concierne al vocalismo. Bueno, esto es normal, sobre todo en la Galia, donde son bastante menos conservadores
que aquí, que en la península ibérica durante época tardoantigua. Y bueno, empezamos con la primera curiosidad del texto, que es su compaginación. El texto está compaginado como si se tratasen de dísticos elegíacos. ¿Sí? Ven que las líneas pares están sangradas. Aquí no se observa porque tenemos un pequeño roto, pero bueno, por la entidad del texto que conservamos suponemos que continuaba con esta dinámica. Lo más curioso es que no todos los versos son dísticos elegíacos. No es una composición estable de dísticos elegíacos, sino que es una mezcla un poco informe de hexámetros y pentámetros. Vale. Lo que yo encuentro cuando me enfrento a esta inscripción, lo primero que veo es que hay secuencias métricas muy buenas, junto a algunas otras que no lo son tanto. Y lo primero que me planteo es si esto es simplemente, bueno, posible que haya errores en la métrica, o si todos estos casos pueden ser explicados haciendo mínimas correcciones en el texto. Y yo creo que la respuesta es la segunda, ¿no? Por ejemplo, por empezar con un caso sencillo, en el verso 5, en el que falta una sílaba para completar el hexámetro, yo creo que simplemente lo que puede haber habido aquí es una haplografía entre una conjunción ac y la siguiente palabra que empieza también por a. Me parece que aquí podría residir el fallo y que añadiendo esta secuencia completamos de manera poco invasiva el verso. En el verso 1, esta secuencia múnere estropea la cláusula del hexámetro. Yo creo que está quizás por una confusión con el vocalismo por la palabra more en la ciudad de Viena, que como les he dicho está muy cerca. Leemos en la cláusula del hexámetro ex more dicavit, también en una inscripción en la que se utiliza jugalem, como aquí caram jugalem, es decir, el adjetivo jugalis por conjux, ¿no? Exactamente igual. Y yo creo que posiblemente munere sea una corrección ya antigua por more, que arreglaría completamente el verso. Vale, es el error más difícil de arreglar es el que transmiten los versos 4 y 7, en los que hay dos secuencias, bueno, tampoco creo que sea tan difícil, hay dos secuencias erat, que me parece que se han interpolado de mala manera, en dos oraciones nominales puras. En el caso del 7 parece muy sencillo, eliminamos erat y tenemos un pentámetro completamente correcto. Se entiende perfectamente bien. Plebis ab antigua nobilitate caput, ¿no? Me parece que el erat está perfectamente sobreentendido. El problema está en el verso 4, en esta secuencia que no existe en latín, es primerat, ¿sí? De este verso. Eliminamos tac, parece claro a partir del testimonio del verso 7 que la secuencia erat debe ser eliminada también, que lo que tenemos aquí es una construcción de tempus más infinitivos, sobreentendiendo el verbo sum, como también está en Virgilio, stringere tempus, como también está en Ovidio, incumbere tempus, y como también está en Sidonio Apolinar, dicere tempus. Precisamente, bueno, debo decir que si dejamos una posibilidad sería entender que esto es una contaminación y que lo que tenemos aquí es exprimere tempus. Da un buen sentido, pero añade una sílaba de más. Yo creo que quizás ha habido una contaminación con la primera palabra del verso, eximia. ¿Me podéis confirmar si a la vez veis vosotros también el cursor, cómo lo voy manejando yo? Porque voy muy rápido sobre el texto. Sí que lo vemos, sí. Estupendo, vale. Yo creo que probablemente hay una contaminación aquí que lo que tendríamos sería dicere tempus, que nos daría un hexámetro completamente corto. Añadido a esto, me parece encontrar aquí en el verso 6 una construcción, un sintagma un poco raro, esto es ingentia fata. Esto es ingentia fata, dice que el difunto es una inscripción funeraria, lo digo demasiado tarde, pero dice que dejó designios, hados enormes a varias generaciones, me parece entender que es a esto a lo que se refiere, a varias generaciones futuras. Yo creo que quizás
hubiera que corregir ingentia facta, lo que él lega a diversas generaciones son sus hitos, importantísimos hitos, ¿no? Creo que este es el sentido. En este sentido, me parece además observar un problema añadido, y ya les dejo ya desprovisto de tantos signos y las conjeturas. Me parece entender que el verso 7 ocuparía un mejor lugar componiendo un dístico con el verso 5. Si les leo el sentido normal de la traducción, sin cambiar el verso, sería el siguiente, algo así como: fue un hombre extraordinario y muy agudo, capaz, legó a varias generaciones hitos grandiosos, cabeza visible de su comunidad por su rancio abolengo, apenas da esta tumba, que contiene sus miembros, para abarcar sus alabanzas. A mí me parece que esta palabra, laudes, está íntimamente relacionada con el facta del verso 6. Si no hiciéramos la transposición, iría un verso todavía más hacia arriba. Mientras que esta oración nominal pura se entiende mucho mejor en dependencia de la forma fuit del verso 5. De esta manera cambiamos la traducción y el sentido, del poema de la siguiente manera: un hombre extraordinario y muy agudo, cabeza visible de su comunidad por su rancio abolengo, legó a varias generaciones hitos grandiosos, apenas da esta tumba que contiene sus miembros para abarcar sus alabanzas, las alabanzas que se deducen de estos hitos grandiosos, me parece. La siguiente inscripción que voy a tratar es una inscripción, como he dicho, de un municipio muy cercano a este Saint-Jean-de-Bournay, Viena, una ciudad importante durante la antigüedad, pero curiosamente el texto que nos interesa no es el principal, es una inscripción funeraria. El texto principal, este texto que ven en pantalla, es una inscripción funeraria que nos ha conservado, ligado a su parte derecha, otro texto. Este texto probablemente, tal como se ha dicho, yo estoy además plenamente de acuerdo, no fue visible en la antigüedad, sino que probablemente es un texto fallido. No sabemos por qué razón no se recortó la piedra, pero después esta piedra fue encastrada en la pared y esta parte del texto probablemente recubierta con mezcla o con cal, de modo que solo sería visible la inscripción funeraria. Lo cierto es que el tono es muy diferente, parece que es una inscripción, así lo creo también, es una inscripción de puerta, que es una inscripción que llama al fiel, que llama al viandante a pararse y a entrar en el templo. Es una inscripción plagada de errores, ¿no? Este es el propio ejemplo de cómo ya en la antigüedad se producían errores y ellos mismos fueron capaces de darse cuenta y corregirlo, bueno, hasta el punto de que parece que la inscripción fue finalmente desechada. En primer lugar, se ve perfecta, creo que se ve bastante bien. Hay varias litografías que ellos mismos han raspado. En la primera línea, huehuenes, ellos han raspado la segunda. En la línea 4, Santotorum, aquí han raspado en este caso la primera. Hay también algunas letras que han olvidado inscribir y que lo han hecho en el espacio supralineal, por ejemplo, Tetolis, incluyendo la S, una S pequeñita aquí arriba, o Quanta, no sé, ya está, se ve un poquito peor que esta N aquí arriba, incluso palabras completas, no se ve muy bien, pero aquí pone Virtus, ¿sí? Hay otros tachones y correcciones, como por ejemplo la X, aquí al final de la primera línea de suplex. Con dísticos, es una composición en dísticos elegíacos, con una interpolación de un hexámetro interesante que vamos a tratar ahora, pero la compaginación es igualmente un despropósito. Empieza bien, como esperaríamos, con un hexámetro sangrando su pentámetro, continúa con un hexámetro y continúa sangrando esta vez un hexámetro. Parece que lo ha hecho con normalidad y ha llegado al final, y es posible que haya reconocido en la homodinia de la cláusula que se trataba de un hexámetro templa duorum, y esto lo ha descuadrado completamente, y ha decidido ya perder la ordenación, la compaginación que había establecido previamente. Ya esta línea no es que esté sangrada, sino que directamente lo que intenta hacer es centrarla. Esta línea ocupa
este verso ocupa toda esta línea y de hecho coge parte de otro verso, el verso acabaría en Christi, ¿sí? Y la pequeña secuencia final que le queda, que es el verso que va desde Vivitacus, ahora veremos esta secuencia hasta el final, y simplemente lo ha aceptado, simplemente lo ha aceptado. Desde luego es un despropósito, no nos extraña que esto lo desee, ¿no? Hay algunas correcciones, debo decir que, bueno, que ya hay algunas correcciones, intervino en ella de manera definitiva el profesor Juan Gil y ya nos indicó que este Nanquit estaba seguramente por Namque, que este Vivitacus, que había supuesto un quebradero de cabeza para los editores anteriores, estaba seguramente por Vividaquos, Vivida sería la Virtus, que aparece después escrita en el espacio intralineal, y que esta secuencia a dextra lo eleva desde su diestra, no tenía mucho sentido y que probablemente proviene de una nueva confusión entre SX y que lo que decía el texto original era ad astra levat, ¿no? Algo hipercomún en el epigrama, especialmente epigráfico de época tardía. Pues bien, mi intervención en este poema ha sido la siguiente. Tenemos este verso, el verso que es escrito como el verso 3, que ya hemos visto, lo pongo de nuevo, que ha sido el verso que ha dado al traste, porque ha escrito 2 hexámetros seguidos, ha sido el verso que ha dado al traste con la compaginación de la inscripción, no es que estuviera exenta de otros males, pero que ha dado definitivamente al traste con toda la estética, al menos de la inscripción. Es un verso que parece que, como ya dijo Bücheler, que está inspirado en Ovidio, ut decim vires tamen es laudanda voluptas, un verso de las pónticas, y que sabemos además que es una interpolación, que esto no es como el poema anterior, una secuencia irregular de hexámetros y pentámetros, porque este verso es muy popular en la región. Aparece en otras, al menos en 5 inscripciones más de la región, de la propia Viena y de ciudades cercanas, ¿no? Por eso sabemos o pensamos que puede ser un verso interpolado en la composición original. No es que yo quiera suprimirlo, simplemente quiero buscar cuál es su mejor encaje. Hasta ahora, si leen la traducción, verán que, bueno, es una descripción claramente que debió estar concebida para figurar en la puerta de una iglesia que se dice que está bajo el patrocinio de 2 santos, probablemente estos 2 santos son o Pedro y Pablo, a quienes estaba dedicado la iglesia, o el impulsor de la iglesia, el obispo Mamerto, y su primer abad, el abad Leonino, cuyas tumbas flanqueaban la capilla mayor. La cuestión y lo interesante es que hasta ahora se había interpretado que la utilidad digna de admiración y la voluntad digna de alabanza había, la posición en la que se encontraba el verso, había que aplicarla al lector. Sin embargo, hay que tener en cuenta, o yo creo que hay que tener en cuenta la situación, el mensaje que transmite este texto. Es un texto que invita al fiel a entrar en la iglesia. Por lo tanto, no debe ser su utilidad la que sea digna de admiración, sino precisamente la utilidad que él va a obtener. Por eso creo que la inserción no está bien realizada detrás del primer dístico, sino que deberíamos pensar mejor en esta oración parentética, que este verso parentético va detrás del segundo dístico, de manera que la utilitas y la voluntas deben ser aplicadas a los santos bajo cuyo patrocinio se encuentra el templo y no al lector al que se invita. Vale, voy a finalizar ya con esta descripción, que quizás muchos la conozcan porque es una descripción hispana, encontrada hace unos años en los Hitos, en Arisbotas, un municipio muy cercano, una pedanía de un municipio cercano a Toledo, de Orgaz, que la profesora Isabel Velázquez leyó, debo decir, estupendamente ex nihilo, ¿no? Ya lo he comentado alguna vez con ella, ya la leyó incluso cuando no estaba hecha esta reconstrucción de la volumetría original, ¿no? Sino cuando había que jugar todavía un poco al puzzle de todas estas piezas. Y lo cierto es que, bueno, yo voy a hacer una aportación menor al texto que está bien, está esencialmente bien leído y bien reconstruido.
El texto ha sido tenido tradicionalmente como un texto compuesto en versos rítmicos derivados del hexámetro dactílico. Sin embargo, cuando yo me acerqué a él, lo que me encontré es que había secuencias mayormente buenas, junto a algunas, que son las que les he marcado, tanto en el texto como en la colometría, junto a algunas algo corruptas. Bueno, y me planteé que si había alguna solución para ellas, ¿no? Para quitarle este apellido, de hecho, todo el mundo conoce esta inscripción como la inscripción rítmica de los hitos, uno va al museo y lleva ese apellido también en el cartel que la presenta en el museo. Y yo me planteé, bueno, si había alguna posibilidad para esto. Esto me lo planteé hace muchos años que la vi y lo dejé en el olvido. Y recientemente el profesor Juan Gil, de nuevo, ha abierto un poco la veda a estas consideraciones, ¿no? Hizo una corrección que yo considero que es muy adecuada en este verso, en el verso 8, en la secuencia Luxuria L porisque Wille, que planteaba muchos problemas, esta U, que si pertenecía a la labiovelar o no, esta forma Wille, este neutro no documentado por la Willitas, pues en fin, planteaba algunos problemas. Su propuesta recientemente, yo creo que además de manera magistral, ha sido proponer que lo que debemos leer aquí es Luxuria L porisque cubile, ¿no? Cubile, planteando que esta U no pertenece a la biovelar, sino que iría junto con la forma vile, y que lo que se ha producido simplemente es una haplografía de una forma de otra Q, sí, que se habría confundido en una copia al dictado con la ¿no? Yo creo que es adecuado. Bueno, aporta una primera sílaba larga, cubile, después del eporisque. Bueno, no es más que una abreviación en sílaba pretónica, igual que sucede en sustólite, ¿no? Que es una segura, y que también provoca un pequeño error en la escasión, que yo creo que, dada la época de composición de la inscripción, podemos perdón. ¿En qué sentido he intervenido yo en esta inscripción? Yo he intervenido fundamentalmente en el verso 5, ¿sí? En el verso 5, en el que la profesora Isabel Velázquez leía corpora immaculata servet et netralia mentis, ¿no? Yo creo que esta forma, lo que yo creo, esta forma inmaculata no está. Debo decir que incluso para el verso rítmico, suponía un problema. Ella suponía que habría que leer, cosa que no sería desde luego descabellada, una forma en maclata para obtener una buena secuencia rítmica de tónica y dos átonas. Yo lo que creo que sucede aquí, ahora que tenemos ya la volumetría original de la inscripción, es que lo que hace es una forma de subjuntivo immaculate, ¿no? Todas estas formas dependen de ut, del verso anterior, y leemos ma, u, del mismo trazo de la u creo que sale la L, ¿sí? Aquí se ve, yo creo que aquí se ve parte de la E que sube hacia aquí, y después de la rotura lo que tenemos no es una A, no falta aquí una T, no tenemos inmaculata, sino que lo que tenemos es el final de una T, ¿sí? Porque no tenemos ningún trazo que descienda, ¿no? Lo que tenemos es corpora immaculate, ¿no? Que se limpien los cuerpos, y que lo que tenemos a continuación, en el cuarto pie, que nos ofrecería una aberración, lo que tenemos a continuación es una ditografía, ¿sí? Servet et penetralia mentis, en realidad no es más, no, lo único que ha sucedido es que el lapicida ha geminado la terminación et, ¿sí? Y que lo que tendríamos en realidad sería una unión en asíndeton de las dos formas verbales, de las dos oraciones. Corpora immaculate, servet penetralia mentis. En ese sentido, en el último verso, que bueno, ha tenido diversas lecturas. De la primera lectura que la profesora Isabel Velázquez propuso, inmisi ponte parentes, pasando por una lectura que hizo junto con el profesor Javier del Hoyo, imnis is
pone, parentes. Yo creo que en su última edición en el Corpus Scriptum Latinarum, en un volumen que acaba de aparecer, ha dado con la tecla y que lo que tenemos que leer es ignis sponte parentes. Esta I creo que es exactamente lo mismo, que viene a asegurar que en esta inscripción se están produciendo toda esta serie de fenómenos, ¿no? Creo que es igualmente una ditografía en un sitio realmente propicio para que se produzca. Ella proponía que era una prótesis, desde luego no son hipótesis, pueden llegar incluso a ser hipótesis complementarias, ¿no? Lo que más me interesa de este verso es la interpretación. Hasta ahora se había hecho concertar ignis con glorificate, ¿no? Y se había traducido glorificar con himnos estas puertas, cuando yo lo que creo que sucede aquí, que ignis es un dativo que va con parentes, que suele regir dativo además, ¿no? Glorificad estas puertas, vosotros, obedeciendo de buen grado estos himnos. ¿Qué son estos himnos? Es el último verso, pues, todo el poema. Yo creo, me quedan unos minutillos para añadir algo rápido, muy breve. Sí, de acuerdo. Sí, vale. Nada, por hacer un poco la comparación y pues, se trata de un seminario en el que exponemos también un poco la actualidad de lo que estamos trabajando ahora. Me gustaría enseñarles una inscripción que voy a ver justo el lunes, en la que estoy trabajando ahora mismo, una inscripción que ha aparecido hace muy poquitos meses en el asentamiento, perdón, en el yacimiento de La Losilla, en un pueblo al norte de Córdoba, Añora, ¿sí? Que ha sido publicada como si fuera prosa, ¿no? Es una inscripción muy llamativa, que además ha ocupado varios titulares. Se han encargado los arqueólogos que se ocupan del yacimiento, se han encargado, la prensa ha acudido a ellos y han hablado de esta inscripción, ¿no? Y se ha publicado además con estos titulares tan grandilocuentes. Señora, ¿cuál es el secreto de la nueva inscripción del yacimiento visigodo de La Losilla? Salía publicado en el ABC de Córdoba hace menos de un mes. El secreto es que tiene un acróstico, ya lo han visto los autores de su primera publicación, la letra está en un tamaño mayor, es una pena que no se vea, no sé si quizás se puede apreciar IE, pero ni MUS, que está realmente en un tamaño mayor. ¿Y cuál es el secreto? Y lo que se decía en los artículos de este periódico, pues el gran secreto de la inscripción de La Losilla sería, según ellos, un texto único en el occidente romano. La primera inscripción con acróstico en prosa, nos decían. No han conseguido, claro, si nos remitimos a su posible esquema métrico, realmente es una aberración. No han conseguido sacar un esquema métrico decente de todo esto. ¿Por qué se la pongo? Primero, bueno, pues para enseñar en lo que estoy trabajando ahora mismo. Y segundo, porque esta sí es una inscripción en versos rítmicos, ¿no? Para hacer un poco la comparación de cuál es el panorama de lo que es una inscripción con algunos errores, ¿sí? Con la influencia evidentemente innegable ya del acento sobre la composición de este tipo de piezas, como era la inscripción de los hitos, y lo que verdaderamente y deliberadamente es una inscripción compuesta en versos rítmicos sin tener en cuenta ningún tipo de metro antiguo, ¿no? Que es esta inscripción de La Losilla. Les he puesto simplemente la expansión de los dos primeros versos, porque realmente ya la expansión de los siguientes es imposible, ¿no? Los primeros todavía se dejaban colocar alguna cesura, alguna cosa, la del resto era completamente imposible. Y nada más, espero haber aportado alguna cosa interesante y muchas gracias. Muchas gracias.